Bueno, como de casualidad, de alguna manera, en continuación los temas a Viviana y después a mí. Y esto también es una continuación del tema que les dio Viviana, que era equilibrio múltiple, que eran las interacciones macromoleculares ligando, solamente que acá la particularidad, y por eso vamos separada esta clase, y por eso hasta tienen dos guías diferentes en la guía de ejercicios, la particularidad acá es que lo que vamos a tener es, y ahora, no me hace caso la computadora. El caso particular de que los ligandos son protones. En realidad, esto es un caso particular dentro de un caso particular, sería, porque el tema, ustedes lo tenían anotado como polielectrolitos, y justamente en realidad podría ser, además de ligando protones, podrían haber sido ligandos moléculas cargadas, es decir, iones, ¿sí? Podría haber sido cualquier otro ion. En particular nos vamos a detener en el protón porque justamente es un tipo de equilibrio que ustedes ven un montón a lo largo de la carrera y que además es el ion con el que más equilibrios se van a encontrar también en cualquier sistema biológico. Entonces, por eso es que le prestamos particular atención al protón, pero la verdad es que todo lo que vayamos viendo en esta clase también podría ser interpretado o extrapolado a la unión de macromoléculas a otro tipo de ligandos cargados. La estructura de la clase, vamos a ver una pequeña introducción como para ubicarnos en el tema. Vamos a hablar del pH isoeléctrico y del pH isoiónico, que no sé si eso lo han visto, pero bueno, si lo vieron lo repasamos. El comportamiento ácido-base de polielectrolitos, la expresión de la variación de energía libre estándar, que vamos a ver que ahí nos aparece el delta G0 electrostático, que vamos a ver la expresión que tiene. Vamos a llegar a una expresión de la constante de afinidad, y ahí vamos a ver un ejercicio, como para ver si sale. Vamos a plantear la isoterma de fijación y su representación gráfica, y por último el cálculo de las funciones termodinámicas. Entonces, acá vamos a hacer un repasito de lo que era el comportamiento ácido-base que ustedes vienen viendo desde química general. En química, ustedes veían, por ejemplo, acá el ácido acético, que puede ceder un protón al agua y se establece un equilibrio con el acetato y el ion hidronio. Esto se acuerdan, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, entonces fíjense que acá teníamos una determinada constante ácida, teníamos producto reactivo y podíamos, esto están, digamos, bastante acostumbrados y han resuelto, creo que, infinidad de problemas relacionados con este tipo de equilibrio. Acá tenemos un ion un poco particular, a ver si alguien se anima a decirme qué es esto que tengo acá. Un aminoácido. Un aminoácido, muy bien, que justamente es importante porque va a ser la unidad que va a formar parte de las proteínas. Entonces este aminoácido vemos que tiene dos grupos ionizables, uno está marcado en azul, el otro está marcado en rojo, está en su estado más protonado posible, y sabemos que si nos vamos al otro extremo, es decir, si le sacamos todos los protones, en el otro extremo, ¿qué vamos a tener? Que perdió el protón del grupo amonio, y nos quedó acá, y perdió el protón del grupo ácido y nos queda esto. Fíjense que acá teníamos una carga neta positiva, acá tenemos carga neta negativa, pero así como está planteado, lo que no sabemos es qué pasó acá en el medio. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Alguien sabe? Perdió un protón del carboxilo primero. Bien, perdió, acá opina la compañera que perdió el protón del carboxilo. O sea, a priori sabemos que los protones los fue perdiendo de a uno, entonces quiere decir que tenemos que llegar a que perdió un protón. Y la compañera opina que el protón que perdió es el protón del carboxilo. Y resulta que tenía razón. Esto creo que
ella pudo saber cómo era que transcurría esta reacción o cuál era este paso intermedio, porque lo han visto en alguna otra materia. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata acá es que podemos conocer el pKa de este grupo y el pKa de este grupo y darnos cuenta entonces que este protón, el del grupo amonio, va a ser más difícil que se disocie, justamente porque el grupo amino tiene mayor afinidad por los protones, y que este protón es más fácil de ser liberado porque entonces tiene menos afinidad que el grupo amino. Esto entonces tenían un conocimiento previo que los ayudó a darse cuenta que este era el estadio intermedio y no una molécula sin carga, ¿sí? Que a lo mejor cuando nosotros estábamos en primer año, lo que se nos hubiese ocurrido en un primer momento era pensar que acá en el medio íbamos a tener una molécula sin carga. La cuestión es que, en este caso del aminoácido, con el conocimiento que tenemos, nos podemos ir dando cuenta qué es lo que va a ocurrir. Pero si ahora, en vez de tener un aminoácido solo, tenemos una proteína donde tenemos muchos grupos ácidos y muchos grupos básicos, fíjense que está representado, acá teníamos en rojo los ácidos y en azul los básicos, fíjense que acá lo representamos de esta manera, lógicamente que ya en una proteína lo que va a incidir no son los ni este carboxilo ni este amonio, porque esos van a estar formando los enlaces peptídicos, pero sí van a aparecer las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, en una proteína que tenemos muchísimos de ese tipo de grupos, va a ser mucho más complejo saber cuál protón se pierde primero, con qué constante, cómo se va disociando o cómo se van asociando esos protones. Entonces, justamente de esto es que vamos a hablar en esta clase. Lo primero que vamos a pensar es, con esta proteína, que era la que habíamos visto hace un ratito, decir, bueno, a ver, yo tengo una proteína con muchísimos grupos, pero, a ver, ahí está. Pero estamos en una situación en la que justito, bien, entonces, en este caso, vamos a ver si me sale tan bien como antes. Si tenemos una situación en la cual tenemos muchos grupos cargados negativamente, porque por las condiciones del medio se disociaron y nos quedaron los carboxilatos desprotonados. Pero también tengo muchos grupos cargados positivamente, porque tengo grupo amonio, que están protonados y entonces tienen carga positiva. Y justo la cantidad de carga negativa coincide con la cantidad de carga positiva, vamos a tener entonces la situación en la cual la carga neta vale 0 y entonces vamos a decir que es una condición en la cual el pH de esa solución, o mejor dicho, la condición esta va a ser la isoeléctrica, quiere decir entonces que el pH de la solución en el cual la proteína se encuentra para tener la carga neta igual a 0, va a ser el pH isoeléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno va modificando el pH, esto creo que ya lo han visto, la cantidad de grupos cargados se va a ir modificando, porque se van a protonar algunos, se van a protonar otros, pero existe un pH en el cual se da ese equilibrio en el cual justo la cantidad de grupos con carga negativa coincide con la cantidad de grupos con carga positiva, ¿sí? Esto lo han visto en otra materia, ¿no es cierto? Sí, que el pH coincide con el pKa de la proteína. Bueno, claro, acá es un poquito más complejo porque tenemos como un montón de grupos, entonces cada uno Claro. vamos a ver que va a tener su pKa, ¿sí? Pero esto, la idea de que tenemos la carga de la proteína igual a 0, o la carga del polielectrolito igual a 0, que no significa que no haya grupos cargados, sino que hay muchos grupos, o algunos, pero que la sumatoria total de la carga nos da 0, ¿sí? Aunque tengamos incluso acá zonas con carga negativa, otras zonas con carga positiva. Por otra parte,
también puede pasar que uno prepare una solución isoiónica de un polielectrolito. ¿Qué significa eso? Que uno tiene agua, tiene el polielectrolito sólido y lo disuelve. Y cuando lo disuelve, ahí se establecen los equilibrios necesarios entre todos los grupos con el agua, es decir, algunos grupos se van a protonar, otros se van a desprotonar, y entonces se va a generar que la carga de la proteína, bueno, va a tener un determinado valor que lo desconocemos. Pero sí podemos acordarnos, creo que ustedes están la mayoría cursando analítica y supongo que siguen hablando del balance de masa, balance de carga, condición de protón. ¿Siguen dando todo eso? Sí, profe. Bien, entonces si nos acordamos del balance de carga, podemos pensar entonces que si la carga es positiva, vamos a poner de este lado todas las cargas positivas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, la concentración de protones, que tienen carga 1. Y acá, la concentración de la macromolécula, la carga de la macromolécula por su concentración, de manera de sumar toda la cantidad de cargas positivas que tenemos. Y de este lado, las cargas negativas que hay, que son las de los oxidrilos. De manera de que si uno conoce el pH, va a conocer la concentración de protón, la concentración de oxidrilo, y conociendo la concentración de proteína en la cual la disolvió, puede determinar cuál es la carga de la proteína en esa solución isoiónica. Fíjense que en realidad yo les dije que esto era si teníamos carga positiva, pero la verdad es que si tenemos carga negativa, como acá nos va a quedar un signo menos, en verdad sigue valiendo la fórmula. ¿Por qué? Porque si acá tenemos una carga negativa, es lo mismo que si hubiésemos sumado del otro lado la cantidad de cargas negativas que teníamos debido a la macromolécula. Con lo cual, esta fórmula nos va a valer siempre. Y quiere decir que nos va a permitir conocer la carga de una macromolécula conociendo su concentración y el pH del medio. ¿Se nota? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con esto del comportamiento ácido-base de los polielectrolitos, justamente pensando en algo similar a lo que habíamos visto para el ácido acético. Supongamos que tenemos la macromolécula en esa situación en la que habíamos dicho que la carga total valía 0, aunque teníamos grupos cargados, es decir, que está isoeléctrica, y entonces miramos en particular este grupo carboxilato, ¿sí? De todos los que hay, justo sabemos que este grupo carboxilato, cuando agreguemos un protón, va a ser el que se va a protonar, ¿está? Porque conocemos los pK y demás. Entonces ahí se protona ese grupo. Y fíjense que entonces, ahora esto va a perder su carga negativa, con lo cual la macromolécula ahora va a dejar de tener carga 0, sino que va a tener la carga que tenía originalmente más la carga del ligando, o sea que va a ser 0 más la carga del protón, nos va a quedar una carga total de 1. ¿Se nota eso? Sí, profe. Sí, profe. Yo les voy preguntando, primero para saber si se nota y segundo para saber que no estoy hablando sola. Sí, está bien. Entonces, la pregunta es, si ahora a esta le agregamos un protón, ¿qué va a pasar con la constante de afinidad? Porque fíjense que este equilibrio se da con esta constante. Pero si ahora quiero a esta macromolécula sumarle un protón más, ¿qué va a ocurrir con esa constante de equilibrio del proceso que siga? Ustedes lo tienen ya, si lo imprimieron a la diapo, ya lo tienen escrito, así que pueden pensarlo o arriesgar. Se va disminuyendo, ¿puede ser? Bien, fíjense que a medida que vamos protonando, la carga de la macromolécula es cada vez más grande, es cada vez más positiva. Con lo cual sería de esperar que cada vez la atracción que siente esa macromolécula por un protón sea cada vez más baja, porque en realidad es cada vez meterle más carga positiva
a algo que ya está positivo. Entonces nos va a costar cada vez más. Como cada vez nos cuesta más, sería que esa constante de afinidad es cada vez más baja. Y justamente cuando esto, algo han visto con Viviana, que cuando la constante va disminuyendo a medida que transcurre la fijación, es que vamos a tener entonces interacciones y en particular en este caso, cooperatividad negativa. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a llegar hasta la expresión de la constante de afinidad. Para esto vamos a plantear qué es lo que ocurre con la variación de la energía libre asociada al proceso de protonación del polielectrolito. Entonces vamos a ver que este delta G cerito va a tener dos componentes. Una componente que va a ser intrínseca y una componente que va a ser electrostática. ¿Y qué significa? Lo intrínseco se va a relacionar con la variación en la energía libre en ausencia de cargo de potencial. Es decir, era justo para el caso en el que yo les di de ejemplo recién, cuando teníamos que unir un protón o un ligando cargado, en general, a una macromolécula que no tiene carga. Quiere decir, mide cómo varía la energía libre durante el proceso, pero donde la cuestión electrostática no tiene importancia. Pero justamente, si hacemos esta aclaración de que es cuando no tiene importancia la cuestión electrostática, quiere decir que nos damos cuenta de que lo electrostático va a tener su relevancia, y eso es lo que lo vamos a trabajar a través de este delta G0 electrostático. Y que justamente con qué se va a relacionar. Y yo creo que hasta se pueden acordar algo de lo que hemos visto el año pasado. Se tiene que relacionar con el trabajo que vamos a tener que hacer para mover la carga del ligando, en este caso el protón, en el campo que genera la micromolécula. Quiere decir, en particular en el caso de la macromolécula que no tenía carga, ahí no tenemos campo eléctrico, ¿sí? Justamente el campo va a valer 0. Pero si tenemos un protón que lo queremos unir a una macromolécula con carga positiva, tenemos que considerar que en el momento que estamos moviendo a ese protón desde el infinito hasta la macromolécula, tenemos que hacer un trabajo para llevarlo a ese protón. Porque si no, si lo dejáramos solo, el protón no se acercaría, justamente porque se repelen. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto del delta G0 electrostático. Y la relación del delta G0 con el trabajo, ¿se acuerdan que era del principio de Físico-Química 1, de la relación del delta G con el trabajo neto? ¿Se acuerdan? Profe, Sí. entonces el delta G intrínseco, ¿de qué dependería? Depende de lo que depende cualquier reacción, de las afinidades, del tipo de enlace que se forma, de la estabilidad que tiene la macromolécula en el medio, el protón en el medio, digamos, de lo que depende cualquier reacción química que no involucre iones, por decirlo de alguna manera. ¿Se nota? Sí. Sí. Bien. Entonces, nosotros sabíamos que el delta G, 0, tenía esta fórmula que se relacionaba con la constante de equilibrio. Y si ahora pensamos esto en particular para el proceso de fijación, donde teníamos delta G0, lo vamos a reemplazar por menos RT logaritmo de la constante de afinidad. Fíjense que hablamos de afinidad porque estamos pensando de que teníamos como reactivo la macromolécula y el producto era el protón fijado a la macromolécula. Quiere decir que ahí se da el proceso de fijación. Donde teníamos el delta G0 intrínseco, vamos a reemplazar por menos RT logaritmo de la constante de afinidad intrínseca. ¿Qué era? Era justo la constante de afinidad del proceso que les mostré yo hace un ratito. ¿Por qué? Porque era el proceso en el cual la macromolécula no tenía carga. Entonces, esa constante era muy particular, que era para ese caso en la cual la macromolécula no tenía carga.
Y acá nos aparece el delta G0 electrostático, que la verdad que no sabemos cómo calcularlo, ni qué expresión tiene. Entonces, para eso hay un modelo, que no vamos a entrar en los detalles del desarrollo, solamente les voy a contar de qué es lo que se propone, en el cual se interpreta la macromolécula como una esfera rígida con una carga distribuida uniformemente en todo su volumen, ¿sí? Y por el otro lado también vamos a interpretar al ligando como una esferita. Todo esto va a estar sumergido en un medio continuo, es decir, con una constante dieléctrica determinada, pero es como que no nos imaginamos las moléculas de agua acá, sino como que directamente fuera continuo. Y hay una demostración que no nos vamos a meter en ella, pero que termina con esta expresión, en la cual relaciona la razón de la variación de la energía libre del polielectrolito con la modificación de su carga. Con justamente todo esto que tenemos acá. Fíjense que acá que nos aparece la carga elemental, la carga de la macromolécula, la constante dieléctrica, el B, que es el radio de esta esfera impenetrable que representaría el polielectrolito o el macroión. Fíjense que ahora vamos a empezar a decir polielectrolito, macromolécula cargada, macroión, todo eso es lo mismo. Y nos aparece acá B de vuelta y A, que es la suma de los dos radios, ¿sí? Que de alguna manera es lo que nos dice cuán cerca van a poder estar estos cuando se unan. Fíjense que tenemos entonces esta expresión más o menos como, no difícil, sino como con muchos parámetros. Entonces vamos a ver si podemos llegar a una expresión un poquito más sencilla. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Entonces, esta es la misma expresión que teníamos en la página anterior, y vamos a tratar entonces de juntar un montón de estos parámetros en un único parámetro que se denomina factor electrostático. Y justamente fíjense que tiene metido un montón de estas constantes, algunas de las cuales vamos a ver que no son tan constantes, como esta capa. Esta capa, vamos a ver que es un parámetro que depende, fíjense, del número de Avogadro, temperatura, constante de Boltzmann, bueno, un montón de cosas, pero ¿qué aparece acá? La fuerza iónica, o mejor dicho, la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Fíjense entonces que hay una relación entre el kappa y la fuerza iónica, y por lo tanto hay una relación entre el factor electrostático y la fuerza iónica. La cuestión es que si aumenta la fuerza iónica, por la fórmula que tiene esto, que son todos valores positivos, va a aumentar el valor de kappa. Quiere decir que si aumenta la fuerza iónica y acá entonces aumenta el valor de kappa y acá, todo esto aumenta, pero como está restando, hace que el factor electrostático disminuya. ¿Qué quiere decir entonces? Que está bueno conocer qué es lo que incide sobre el factor electrostático, porque cuando ahora queramos hacer esta ecuación un poquito más sencillita, no nos tenemos que olvidar de dónde venía todo esto. ¿Cómo vamos a hacer la ecuación de arriba más sencillita? ¿Se acuerdan que muchas veces yo les digo multiplico y divido por lo mismo, que no pasa nada? Fíjense, tengo esa expresión y agrego 2RT y 2RT, que en definitiva esto lo podría simplificar y sigue siendo lo mismo. Pero me sirve, ¿por qué? Porque ahora fíjense que voy a juntar esto que está acá, el paréntesis, D, B y el 2RT, todo esto que está acá, ¿se nota? Es el factor electrostático. Quiere decir, gente, díganme si hasta ahí se entiende. Sí, profe. Bien. Profe. Quiere decir que entonces ahora sí realmente tenemos una expresión mucho más sencilla, en la cual entonces aparece acá un factor electrostático, R y T, que ya sabemos lo que es, la carga del macroiono, del polielectrolito, de la macromolécula, pero no nos olvidamos entonces, sobre todo, cuál era la relación del factor electrostático con la fuerza iónica, que ya vamos a ver ahí que tiene una incidencia. La cosa es que
ahora que llegamos acá, ¿se acuerdan? Esto lo vieron sobre todo cuando vieron equilibrio químico en la parte del Chatelier, en la cual la derivada parcial del G respecto del grado de avance, y en este caso el grado de avance lo medimos a través de la carga que adquiere la macromolécula, eso lo definíamos como el delta G cerito. Y fíjense que entonces acá tenemos una expresión para el delta G electrostático, en el cual aparece la carga del ligando, porque justamente es la que tenía la culpa de cómo iba variando la carga de la macromolécula. En el caso de que el ligando sea un protón, acá nos queda 1, y entonces varía agregando cada vez una carga de 1. Pero si uno piensa que a lo mejor hay alguna macromolécula que es capaz, por ejemplo, de quelar cobre, entonces, no sé, la carga va a ser el cobre más 2, ¿no? El aumento de la carga va a ser de a 2 unidades. Quiere decir que acá entonces tiene que aparecer esta carga del ligando. Creo Vamos, que una pregunta antes de seguir. Viste sí. que decís que disminuye el factor electrostático cuando aumenta la capa. ¿Eso es porque arriba pesaría más? Porque viste que abajo en el denominador también está. Exacto. Acordate, mira, acá tenés B y acá tenés A. Entonces, Sí. mira, volvemos a la diapo anterior. Fíjate que el A tiene un mayor valor. Ah, claro, porque incluye a B. Está bien. Exactamente. ¿Sí? Sí, buenísimo. Profe, y Sí. esa capa no se relaciona con nada con la constante de Bay. Sí, viene de ahí, en realidad viene de ahí, justamente. Tal cual. Sí, sí. Fíjense, al final, se van dando cuenta de que todo lo que fuimos viendo en Fisicoquímica 1, vamos como volviendo. De Weishügel, pila, esto del trabajo eléctrico para mover unión, la relación entre el delta G y el trabajo. Bueno, o sea, vamos retomando un poquito de todo lo que fuimos viendo en la otra materia. Pero sí, sí, tal cual. ¿Dudas, además? ¿Seguimos? No, profe, sigamos. Bien. Bueno, entonces, si volvemos a la expresión esta que teníamos al principio, o hace un rato, podemos reemplazar donde teníamos el delta G0 electrostático por la expresión que obtuvimos hace un ratito. Fíjense que nosotros al principio, lo que queríamos hacer era llegar a una expresión de la constante de afinidad. Entonces, no nos olvidemos de que para qué estamos haciendo todo esto. La cosa es que acá yo me doy cuenta que tengo RT, RT y RT. Los podríamos simplificar. Pero además tengo un menos y un menos. Y acá no tengo menos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes. Multiplico 2 veces por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Es como que no hiciéramos nada. Pero nos permite simplificar menos RT con menos RT con menos RT. Y nos queda un menos acá. Entonces, llegamos a esta expresión en la cual tenemos la relación del logaritmo de la constante de afinidad con el logaritmo de la constante de afinidad intrínseca, que era la constante de afinidad de ese proceso en el cual la macromolécula no tenía carga, y el factor electrostático, la carga de la macromolécula y la carga del ligando. Fíjense que si ahora nosotros nos deshacemos del logaritmo, es decir, pensamos en potencia o en exponencial, fíjense que llegamos a esta expresión en la cual, en vez de constante, ahora como hicimos la exponencial, nos queda, en vez del logaritmo de la constante, nos queda la constante de afinidad, acá nos queda la constante de afinidad intrínseca, y todo esto sí nos queda entonces E elevado a este sumando que teníamos acá, que era menos 2 por el factor electrostático, por la carga de la macromolécula, por la carga del ligando. ¿Qué quiere decir entonces? Que obtuvimos una expresión que relaciona la constante de afinidad con la constante de afinidad intrínseca, que era esa en ausencia de carga de la macromolécula, y fíjense que aparece entonces involucrado el factor electrostático que va a medir la fuerza iónica, o va a incidir, o digamos, sí, va a ser ahí donde veamos la incidencia de la fuerza iónica, la carga de la macromolécula y la carga del ligando. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Bien,
Entonces, si está todo bien, vamos a hacer un problemita. Lo van a hacer ustedes, ¿sí? Así que se los dejo puesto acá en la pantalla y lo van resolviendo y vamos viendo los resultados que les van dando. Profe, Sí, ¿consideramos que la carga del ligando es 1? sí, consideramos que es protón, ¿sí? Fíjense que acá les dice para la fijación de protones, con lo cual la carga del ligando es 1 porque el ligando es el protón. Bien, ¿alguien calculó alguno de los valores? Sí, el I y el II. Bien, ¿cuánto te dio? El primero, 722.001, puede ser, Sí, me dio la misma. coma Y 08. también. ¿Y el otro? 8.864, puede ser. Perfecto. Sí. ¿A alguien le dio algo diferente? No, No. a mí me da igual. A mí también. ¿Alguien tuvo problemas para calcular? No. Bien. Entonces, fíjense que partíamos de una constante de afinidad intrínseca de 80.000 y llegamos a que cuando la carga es 10 positivo, disminuye un orden de magnitud. Quiere decir, pasamos de 80.000 a 8.000 y pico. ¿Sí? Sí. Se modifica muchísimo. Y cuando pasamos a una carga, cuando la macromolécula en vez de estar cargada positiva, estaba cargada negativamente, fíjense que la constante de afinidad es 700.000 y pico. Quiere decir que también le agregamos un cero. O sea, quiere decir que el efecto que tiene la protonación o el estado de carga de la macromolécula es enorme sobre la constante de afinidad que vaya a tener. ¿Se nota bien eso? Sí. Bien, van a tener acá después bastantes problemas de este tipo. Profe, entonces dejaste de compartir pantalla, ¿puede ser? Era Ah, está bien. por si alguien me mostraba algo del cálculo. Sí, ahora vuelvo, Ah, está gracias. bien. Sí.
Sí, a mí también, pero me sentí en un compromiso de decirlo en físico-química. Hasta el momento venía, pero no me gustó ninguna igual, chicos, porque nadie decía nada. Bueno, vamos matemáticamente. Entonces, fíjense que habíamos dicho que aumentaba la fuerza iónica, ¿qué pasaba con el factor electrostático? Disminuye. Disminuía, perfecto. Quiere decir de que ahora esto es más chiquito, ¿sí? Sí. Pero vamos a pensar en el caso de la carga negativa. Esto es más chico, esto es negativo, esto era positivo. Cuestión de que acá nos queda todo un valor que ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Va a ser más chico. Exacto, es positivo y más bajo que antes. Quiere decir que ahora, entonces, cuando hago esta cuentita, me queda un valor menor que el de antes, y por supuesto, cuando lo multiplico por la constante de afinidad intrínseca, la constante de afinidad entonces nos queda más baja. ¿Sí? Quiere decir que para el caso en que la macromolécula esté cargada negativamente, vemos que el aumento de la fuerza iónica disminuye la constante de afinidad. Ahora, indefectiblemente, estamos en físico-química, vamos a pensarlo desde ese punto de vista. Como bien decía la compañera, esto sin duda se relaciona con la teoría de Weizsäcker. Entonces, si yo pienso en que tengo la macromolécula, dejo de compartir para hacer con las manitos. La macromolécula. Acá la macromolécula y el protoncito. Y en el medio ahora le meto sal. ¿Se acuerdan que eso lo que nos hacía era que aumente mejor dicho, la sal lo que hace es apantalla las cargas. Entonces, acá tengo esto negativo, que parecería tener muchísima atracción electrostática por esta carga positiva, pero como ahora le meto la sal en el medio, esa atracción no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque como que casi ni se enteran que está la carga negativa acá y la carga positiva acá. Se apantalla. Y eso hace entonces que la atracción sea más baja y por lo tanto la constante de afinidad. ¿Se nota? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Volvemos entonces a la diapo. Veamos qué pasa en el caso de que la carga de la macromolécula sea positiva. En este caso, vamos a tener que, ahora, esto es más bajo, esto es positivo, cuestión de que todo esto nos da un valor negativo. Negativo con valor absoluto más bajo que antes, pero la cuestión que en definitiva es un número mayor que el de antes. ¿Sí? Porque es menos negativo que antes. ¿Se nota? Sí. Bien. Con lo cual, al hacer la cuenta, ¿qué vemos? Que todo esto nos va a dar un número más grande que el que nos dio hace un rato, y por supuesto la constante de afinidad entonces también nos va a dar más grande. Quiere decir que para una fuerza iónica mayor, la constante de afinidad para este caso, en vez de ser 8.864, bueno, va a ser más grande, a lo mejor llegamos a 10.000, qué sé yo, no sé. La cuestión es, va a aumentar este valor. ¿Cómo lo interpretamos eso desde el punto de vista físico-químico? Bueno, porque justamente el efecto de la fuerza iónica que hacía el apantallamiento de las cargas, ahora lo que va a hacer es que la repulsión electrostática que había entre las dos cargas positivas, una la del macroión y otra la del protón, ahora ya no va a ser tan fuerte debido al apantallamiento de las cargas. Entonces va a tener menos incidencia el delta G0 electrostático y va a tener más incidencia el delta G0 intrínseco. Y de ahí entonces por eso es que vemos que aumenta esa constante de afinidad. ¿Se nota? Sí, profe. Bien, fíjense que si la carga de la macromolécula vale 0, acá reemplazo por 0, esto se anula, y o sea, esto me queda 1, y me queda que la constante de afinidad es igual a la intrínseca. Quiere decir que esta fórmula también vale para cuando la carga vale 0. Y si la carga vale 0, ahí también nos damos cuenta de que la fuerza iónica no tiene efecto. ¿Por qué? Porque se modifica esto, pero al multiplicar por 0 le quitamos su valor. Con lo cual, en realidad, el efecto de la fuerza iónica, vamos a ver que tenemos tres casos.
cuando la macromolécula está cargada positiva, cuando la macromolécula está cargada negativa y cuando la macromolécula no tiene carga. ¿Dudas? Díganme si están vivos. Sí, sí, estamos acá. Sí, Perfecto. Perdón, Sí. ¿cómo explicaba recién lo de que aumenta la constante de afinidad de cuando la carga es positiva? sí, a mí no me quedó claro eso tampoco. Como que en La- la negativa sí, pero después en la otra no. Bien, la parte fisicoquímica o matemática. Fisicoquímica. Fisicoquímica. Sí. Fíjense que, digamos, volvamos para esto. Acá. Ustedes van a tener dos componentes relacionados con el delta G0 del proceso, o sea, relacionados con la afinidad. Uno es la intrínseca, que como preguntaba la compañía, es directamente relacionada con la afinidad que tiene ese tipo de grupo por el ion, más allá de la carga. Es decir, sin importar la carga, es por la estructura química, por el tipo de enlace que se forma, por la estructura de los orbitales, por la cuestión bien química. Tiene esa constante de afinidad determinada, que la vemos representada acá. Y por otro lado, tenemos la cuestión electrostática relacionada con esto del trabajo de acercar la carga del ion pequeño del ligando al macroion. Entonces, en el caso de que nosotros tenemos que acercar una carga positiva del protón a una macromolécula positiva, tenemos que hacer un trabajo de llevarlo, ¿sí? Y a priori, si fuera que solo miramos esto, vemos que se repelen, ¿sí? O sea, no tendría que ayudarnos a la reacción el hecho de que nosotros tengamos una macromolécula positiva con un protón evidentemente positivo. Eso, si uno solo mira la cuestión electrostática, no tendrían por qué ir y unirse. Sin embargo, se unen, ¿por qué? Porque está esta parte intrínseca, que es la que dice que el grupo tiene afinidad por el protón más allá de la carga. La cuestión es, si uno baja la fuerza iónica, si uno aumenta la fuerza iónica, al apantallarse las cargas, es como que esas cargas se molestan menos. Es menor la repulsión que existe, ¿sí? Entonces, si yo tengo ahora un montón de carga positiva en la macromolécula y la carga positiva en el protón, no le va a molestar tanto desde el punto de vista electrostático al protón ir y unirse a la macromolécula por el apantallamiento de las cargas. ¿Se nota eso del apantallamiento? Sí, profe, acá lo que estarías comparando serían la K afinidad con y sin sal. No estarías mirando cómo afecta a la intrínseca, porque Exacto, porque esto, acá vemos que la sal no incide para nada sobre la intrínseca. Exactamente. Y a ver, sería como que me llevo mal con alguien de mi familia. Pero si me siento en el otro extremo y está lleno de gente en el medio, no me importa, porque es como que me apantalla. Entonces ya está, charlo con otro. Ahora, si estamos solamente esa persona y yo, es como que la repulsión se nota más. Entonces, claro. Lo mismo acá, meto fuerza iónica, meto gente en el medio. Hace que nos molestemos menos. Al hacer que nos molestamos menos, desde el punto de vista electrostático, entonces ahora sí, esto que siempre tiró para el lado de que se unan, porque esto nos hacía que haya una afinidad intrínseca, entonces esto me molesta menos y se unen debido a la afinidad intrínseca que tenían, ¿sí? Por supuesto que la constante de afinidad nunca va a ser tan alta como la constante de afinidad intrínseca. Claro. O sea, no vamos a llegar a ese valor, porque la repulsión sigue estando, puede bajar al aumentar la fuerza iónica, pero la repulsión va a seguir estando, y por eso siempre que tengamos carga positiva en el macroión, la constante de afinidad por el protón va a ser más baja que la constante de afinidad intrínseca. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. A mí lo que no me quedó claro es cuando tenemos los resultados, porque si nosotros estamos comparando la K afinidad con la K afinidad cuando la fuerza iónica es 0, estaríamos diciendo que la K afinidad es igual a la K afinidad intrínseca, y en ambos casos nos da mayor
O sea, no tendría que darnos en el ítem 1 menor. Espera, escuchá, ojo, que esto no vale 0 si la fuerza iónica es 0, ¿no? Acordate de la fórmula, mirá. Ah. Eso no ¿Y vale cuánto vale? Ah, claro. algo. No sé, habría que meter todo esto. Pero no es 0 si la fuerza iónica es 0, ¿no? Claro, ahí está. Ahí está lo que no me había quedado claro. Ahí está. Genial. Profe, Sí, una cosa porque recién se me cayó internet y no sé si lo dijiste y no escuché. El delta G, entonces, electrostático, cuando hay una fuerza iónica alta, digamos, ¿sería que el valor absoluto aumenta? eh, sí, siempre y cuando, a ver, pará, que no quiero hacer una burrada, pará. Nunca lo había pensado en esos términos. No, el valor absoluto disminuye. Fíjate que esta es la expresión del delta G0 electrostático. ¿Sí? El valor absoluto, cuando aumenta la fuerza iónica, disminuye. Porque esto baja. Justamente tiene menos incidencia. ¿Sí? No sé si está la compañera que preguntó. Yo te estoy escuchando, pero no sé si a ella se le cortó. Se le volvió a cortar. Bueno, seguimos. Cualquier cosa después, eso lo volvemos a explicar. Entonces, llegamos hasta acá, aprendimos esta fórmula, la vamos a usar un montón y vamos digamos, van a ver que en los ejercicios es mucho esto del juego de la fuerza iónica, la carga, si es positiva, si es negativa y demás, y calcular constantes de afinidad, y bueno, esto lo van a usar bastante. Lo otro, también que se relaciona con lo que han visto con Viviana y que van a ver bastante en la guía de problemas, es el tema del isoterma de fijación, que ustedes ya habían visto las fórmulas de expresar las isotermas y que, entonces, en el caso de que todos los sitios tengan la misma constante de afinidad, ejemplo, tengamos un poliaspartato, o sea, son todos aspartatos, no hay otra cosa. Entonces, todos tienen la misma constante de afinidad, podemos expresarla, la isoterma, como ustedes ya la conocían. La cuestión es que esa constante de afinidad ahora sabemos que no es constante. Entonces, vamos a expresar digamos, vamos a reemplazar donde dice constante de afinidad por la expresión que acabamos de aprender, que es esta que vincula con la constante de afinidad intrínseca y con todos estos parámetros. La cuestión es que en general, y sobre todo si hablamos de polímeros biológicos, porque a lo mejor los sintéticos pueden tener todos el mismo tipo de grupo, pero si pensamos en polímeros biológicos, que van a estar compuestos por distintos tipos de grupos, vamos a tener entonces también esos grupos van a tener distintas constantes de afinidad por los protones. Entonces, si pensamos en una proteína, vamos a tener los grupos amonio, los grupos carboxilatos, y los carboxilatos del glutamato y del aspartato no van a ser iguales. Entonces, tenemos que pensar que esta isoterma la tenemos que plantear como una sumatoria de términos, que cada uno de esos términos se va a relacionar con cada uno de los tipos de sitios que tenemos en esa macromolécula. Donde estos n ahora ya se refieren al n de ese sitio, o sea, la cantidad de grupos de ese sitio, y la constante de afinidad intrínseca es la constante de afinidad intrínseca de ese sitio, no de cualquier otro. Entonces llegamos a esta expresión teniendo en cuenta que hay distintos tipos de sitios. Y, como en particular ya habíamos charlado de que el ligando iba a ser el protón, la concentración de protones es algo que uno frecuentemente mide de una manera indirecta, que es a través del pH, y sabemos que la carga del protón va a ser 1, podemos entonces reemplazar donde decía concentración, poner concentración de protones. Y nos queda esta expresión. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, recordamos lo que era el R, que era la cantidad de ligando fijado por mol de macromolécula, en este caso es la cantidad de protones fijado por mol de polielectronito.
teníamos esto que habíamos dicho, que tantos términos como tipos de grupo, y que cada uno de los n que aparecen ahí se refiere al n de ese tipo de grupo en particular. Y que la constante de afinidad, que habíamos visto en esto que aparece acá como constante de afinidad, vamos a ahora, como otra vez, a hacer explícito que cuando uno habla de constante de afinidad es que está pensando en el equilibrio en el cual tenemos macromolécula más protón que da macromolécula protonada. Pero que nosotros toda la vida planteamos ese tipo de equilibrio al revés, en el cual veíamos molécula protonada que libera un protón, ¿sí? Con lo cual, tener en cuenta que la isoterma que estamos viendo ahora va a ser una isoterma de fijación y que esa constante de afinidad sea la intrínseca o la constante de afinidad a secas, va a tener una relación recíproca con la constante de disociación, que es la del proceso contrario, justamente, o con la constante de acidez, que es lo mismo. Es decir, la constante de acidez, la Ka, que nosotros solíamos ver en química general, es una constante de disociación de protones. Y nosotros acá lo que estamos planteando es el proceso de fijación. Entonces, tener eso en mente, que son los procesos contrarios, el equilibrio está planteado en el sentido contrario, y las constantes se relacionan a través de una relación recíproca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, esto hay distintas formas de pensarlo o acordarse cómo llegar a que uno, si quiere, a través de una determinación de pH, si quiere determinar la concentración de protones, en definitiva lo que hace es 10 a la menos pH. Esta es una forma de presentarlo. Otra forma de presentarlo sería decir el pH igual a menos logaritmo de protones y despejo la concentración de protones, pero lo importante es que nosotros sepamos que la concentración de protones la podemos relacionar con el pH a través de esta fórmula. ¿En eso hay dudas? No. Bien. Y lo que hablábamos recién era esto de que la constante de afinidad se iba a relacionar con la constante de disociación o con la Ka, con la constante de acidez. Ojo, fíjense que acá AF y A, ven que hay una pequeña letra de diferencia y significan exactamente lo contrario. Pero una es la afinidad y la otra es la acidez. Exactamente, ¿sí? Y la disociación y la de acidez es lo mismo. Es como para, lo de disociación lo ponemos como para que quede explícito de que es un proceso de liberación de protones. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, que acá dice protón y que acá dice constante de afinidad, y que dijimos que el protón era 10 a la menos pH y que la afinidad era 1 sobre la de disociación, volvemos a escribirla, solamente que reemplazando, donde decía concentración de protones ponemos 10 a la menos pH, y donde decía constante de afinidad ponemos 1 sobre constante de disociación. Y así para cada uno de los términos. La cuestión es que esto tiene una representación gráfica que ahora, si uno mira la fórmula, parece súper compleja, pero que en realidad la recontra conocemos. Esto lo han visto un montón, creo, ¿no? Sí, profe. La curva de inflación. Exactamente. Ustedes sentaron. ¿Cómo olvidarla? Entonces, y esto, para alguien que esté cursando biológica, también me parece que retoman bastante este tema. Sí. Analítica también. Bueno, bien. Me refería a biológica en particular porque lo toma desde el punto de vista del polímero. A lo mejor analítica no lo piensa, digamos, a lo mejor en un ácido diprótico, triprótico, pero hasta ahí se queda. Esto es poliprótico, ¿está? Entonces, digamos, complejidad de que tenemos muchos grupos. Cuestión de que acá, ¿qué es lo que vamos a ver? En la ordenada vamos a ver el n de cada uno de los tipos de grupo que tenemos, y en la abscisa lo que vamos a ver es el pKa de cada grupo. Fíjense que justamente donde tenemos los puntos de inflexión es donde vamos a tener representado el pKa o el P de la constante de disociación. Entonces, fíjense que si uno lo va pensando a esto, de que en el sentido de la fijación, que es como lo planteamos en un primer momento, empezamos de un pH muy alcalino en el cual la proteína o la macromolécula en general está completamente desprotonada.
empiezo a meterle protones al medio. Entonces, empieza a descender el pH por un lado, pero se empiezan a fijar protones a este grupo que tiene este pKa. Entonces ocurren dos cosas. Bajo el pH por un lado y se fijan protones y por eso aumenta el R. Entonces, fíjense que a este grupo se van a fijar protones. Acá es donde el pKa justamente es donde tenemos la mitad de esos grupos protonados y la mitad desprotonados, y seguimos metiéndole protones al medio, sigue disminuyendo el pH, pero cuando ya todos los protones, digamos, a ver, se unieron todos los protones posibles a ese tipo de grupo, entonces fíjense que ahí, cuando yo voy añadiendo protones al medio, esos protones lo único que hacen ahora es hacer que baje el pH, porque no se están uniendo a nada. Entonces se quedan libres y disminuye el pH. Cuando ya empezamos a estar cerca del pH, el pH empieza a estar cerca del pKa del siguiente grupo, entonces los protones del medio también empiezan a unirse a ese grupo y vemos otra vez que aumenta el R y a la vez disminuye el pH. En este punto tengo la mitad de estos grupos protonados y la mitad no. Fíjense que este ya estaba todo protonado. Acá tengo la mitad de este sí, la mitad de este no. Continúo agregando protones al medio, lo que hace que baje el pH y que se fijen más protones a ese grupo. Hasta llegar acá, en el cual se fijaron todos los protones posibles a ese grupo, quiere decir que se saturó, y cuando agrego más protones al medio, disminuye el pH. ¿Se entiende la interpretación de este isoterma? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a tomar uno de estos saltitos, vamos a mirarlo con lupa, y vamos a plantear que para ese tipo de grupo en particular, teníamos esta isoterma, y vamos a trabajarla un poquito para llegar a otra expresión. Acá, ¿qué hicimos? De esta isoterma, que era la que ya nos habíamos puesto de acuerdo antes, que la entendíamos y todo, lo que vamos a hacer es, el denominador pasa multiplicando para el otro lado. Y a su vez distribuimos el R. Ven que entonces hacemos R por 1 y R por 10. Y bueno, y todo lo que sigue. Entonces acá nos queda esta expresión. ¿Qué hacemos después? Pasamos este término restando para el otro lado. Y nos queda esta otra expresión. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos factor común. Fíjense que tenemos de este lado el 10 a la menos pH porque constante de disociación, está acá y está acá. Cuando sacamos ese factor común, nos queda eso multiplicado por NI menos R. Y eso lo pasamos dividiendo para el otro lado. Uy, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ahora, hacemos logaritmo de los dos lados, llegamos a esta expresión. Fíjense que esto que está acá, podemos todo escribirlo, digamos, dividir denominador y numerador por NI, que era el número de grupos de ese tipo, y acá, otra vez con el tema de propiedades del logaritmo y demás, si hacemos el logaritmo de 10 a la menos pH, bueno, lo que tenemos en definitiva es menos pH. Y acá nos queda esto del menos logaritmo de la constante de disociación. Ahora vamos a ver qué hacemos con eso. La cuestión es que, ¿se acuerdan del famoso alfa de disociación? El alfa de toda la vida. Sí. Bien, era el grado de disociación. Quiere decir la cantidad de protones que tengo unidos sobre la cantidad de sitios totales. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá, planteamos primero, para ver qué vamos a hacer con la constante de disociación. La afinidad, la constante de afinidad tenía esta fórmula, que ya la sabíamos. Fíjense que acá ya no aparece el ZI porque vale 1, porque estamos hablando en particular de protones. Nos acordamos que esto que habíamos planteado, que la constante de disociación y la constante de afinidad tienen una relación recíproca. Y si planteamos eso, donde acá dice constante de afinidad, reemplazamos por su expresión, que era constante de afinidad intrínseca,
Y fíjense que teníamos esto elevado con un exponente negativo. Si en vez de ponerlo acá en el denominador con el exponente negativo, lo ponemos en el numerador y le cambiamos acá el signo, nos queda entonces positivo. Y donde acá dice 1 sobre constante de afinidad intrínseca, lo reemplazamos por constante de disociación intrínseca. ¿Se nota? Sí. Bien. Todo eso lo metemos en la fórmula que teníamos acá. Fíjense que entonces acá nos aparece alfa, que era esto, 1 y alfa. Y entonces ahí nos queda esta expresión que estaba acá. O sea, acá nos queda el logaritmo de alfa menos 1 sobre 1 menos alfa. Acá que estaba menos pH, lo pasamos sumando para el otro lado. Y acá que decía menos logaritmo de la constante de disociación, donde decía constante de disociación, ponemos constante de disociación intrínseca por E a la 2 omega por ZP. La cuestión es que cuando acá justamente nos queda dando vuelta el logaritmo de un producto, ¿se acuerdan que era la suma de los logaritmos? Y si pensamos por propiedades del logaritmo, nos queda menos por el signo menos que teníamos acá, 2 por omega por ZP, por el logaritmo de la base E. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Cuestión, que lo que hacemos es hacer calcular este valor, multiplicarlo por 2, y nos queda este número. Nos queda el omega, nos queda la ZP, este omega era el que venía toda la vida, de toda la vida, no, de toda la clase, el factor electrostático. Y acá entonces nos queda toda una expresión que vincula carga de la proteína o de la macromolécula o del polielectrolito o del macroión con el factor electrostático, con esto que nos queda un valor constante, con el P de la K de disociación intrínseca. Acuérdense que este P es menos logaritmo, ¿está? Que esto, ¿qué sería? Es el pKa. ¿Se acuerdan que la disociación, decíamos que era, o la constante de disociación era constante ácida? Acá los alfas, que los vimos de dónde salían, y el pH. ¿Para qué hacemos Pero- todo? Sí, El ZP es igual al Z. sí, el ZP y el ZM son lo mismo. Me quedó distinto y, bueno, me quedó distinto, pero son lo mismo. Y lo van a ver tanto en los problemas como en los exámenes y todo, tanto como ZP como ZM, que va a ser carga de macromolécula, carga de polímero, carga de polielectrolito, macroión, bueno, puede ir cualquiera de las dos, depende del nombre que uno le ponga a su polímero, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, ¿todo esto para qué nos sirve? Para que experimentalmente uno pueda hacer determinaciones de pH y de alfas y hacer este cálculo, pueda determinar la carga del polímero, de la macromolécula, de la proteína, de lo que sea, y hacer esta gráfica. ¿Por qué? Porque si uno se acuerda de la ecuación que vimos hace un minutito, ¿qué nos queda? Que si uno grafica esto, nos va a dar una línea recta, en la cual la pendiente va a relacionarse con el factor electrostático, entonces nos permite calcular el factor electrostático, y la ordenada al origen se va a relacionar con el pK de disociación intrínseca, es decir, con el pKa, ¿sí? ¿Y esto para qué lo hacemos? Porque puede ser que uno desconozca el valor de un pKa, puede ser que uno desconozca el valor del omega, entonces lo que nos permite es obtener entonces datos y valores de las constantes y del factor electrostático en el medio en el que estemos trabajando. ¿Para qué también hacemos todo esto? Una vez que obtenemos constantes de equilibrio, porque en definitiva si tengo el pKa o el pK de disociación, puedo obtener la constante, puedo obtener tanto la constante de afinidad como la constante de disociación. Una vez que tenemos constantes, podemos trabajar a 2 o más temperaturas y calcular todas las cosas que ya sabemos calcular, que son las funciones termodinámicas. Es decir, podemos calcular el delta H cerito de disociación intrínseca a través de conocer las constantes de disociación intrínseca a 2 temperaturas.
podemos calcular el delta G0 de disociación intrínseca, conociendo el valor de esa constante, y conociendo tanto el delta H0 como el delta G0, obtener el valor del delta S de disociación intrínseca. Todo esto es de lo que sabíamos también de toda la vida. Tener en cuenta que si queremos los parámetros de afinidad, tenemos que tener en cuenta que es como el proceso, como es el proceso contrario, la afinidad de la disociación o la fijación de la disociación, cuando calculemos el delta H0 de disociación intrínseca, para obtener el delta H0 de afinidad intrínseca, tenemos que cambiarle el signo, ¿sí? Y lo mismo para todas las funciones termodinámicas. ¿Por qué? Porque es el proceso exactamente contrario. ¿Se nota? Sí, Sí, profe. pero sí. Bien. ¿Dudas? A mí me quedó una duda, pero en la curva de titulación. Bien, a ver. Acá. Sí, vos ponés, viste que donde aparece N2, vos ponés N2 porque hablas del PK2. Sí, tal cual. Ah, genial. Esto después es N de glutamato, N de aspartato, N de histidina y PK de histidina, PK, bueno, tiene como Claro, nombre. pero en realidad se relacionaría con el PK que le corresponde, claro. Exactamente, tal cual. Sí, sí, exacto. O sea, esto sería la cantidad de grupos que tengo con este PK. Claro. ¿Alguna otra cosa para preguntar? Yo no. Bien. Bueno, entonces hemos terminado. Fíjense